¿Alguna vez has leído el libro de Jueces en la Biblia y te has sentido como en una montaña rusa de emociones? Pues prepárate, porque vamos a desentrañar esta historia épica de una manera que nunca antes habías visto. Después de la muerte de Josué, Israel se encuentra en un ciclo vicioso. Se alejan de Dios, caen en manos de opresores, claman por ayuda y Dios, en su infinita misericordia, les envía un libertador, un juez. Este patrón se repite una y otra vez, creando una de las épocas más turbulentas y fascinantes de la historia de Israel. Empecemos con Otoniel. Los israelitas olvidaron a Dios y sirvieron a los Balis, así que cayeron bajo el dominio del rey de Mesopotamia durante 8 años. Cuando clamaron, Dios levantó a Otaniel, el sobrino de Caleb, quien los liberó y trajo 40 años de paz. Un buen comienzo, ¿verdad? Pero la paz no duró. Tras la muerte de Otoniel, volvieron a hacer lo malo. Esta vez, el opresor fue Eglón, el rey de Moab, un rey tan obeso que su nombre se hizo famoso. Durante 18 años sufrieron hasta que clamaron de nuevo. Y Dios les envió a Jaud, un hombre zurdo de la tribu de Benjamín. Jaud se presenta ante Eglón con un mensaje secreto de Dios, que en realidad era una espada de doble filo escondida en su muslo derecho. En una escena digna de una película de acción, Jaud apuñala al rey. La grasa se cierra sobre la espada y escapa mientras los siervos esperan. Luego, reúne a Israel y derrota a los moabitas trayendo 80 años de paz. Después de Jaud, vino Samgar. De él solo sabemos una cosa. Derrotó a 600 filisteos con una quijada de buey. Un solo versículo para un héroe increíble. Luego, la historia toma un giro interesante con Débora, la única mujer juez mencionada en la Biblia. Era profetisa y lideraba a Israel desde debajo de una palmera. Cuando los israelitas, una vez más, hicieron lo malo, cayeron bajo el yugo de Jabín, rey de Canaán, y su temible comandante Sísara, quien tenía 900 carros de hierro, una fuerza militar abrumadora. Durante 20 años los oprimió. Débora llama a Barak y le da la orden de Dios de reunir a 10,000 hombres para enfrentar a Sísara. Barak, un poco inseguro, acepta solo si Débora va con él. Ella accede, pero le advierte que la gloria no será para él, porque Dios entregará a Sísara en manos de una mujer. Y así acontece. El ejército de Sísara es derrotado milagrosamente, y él huye a pie. Busca refugio en la tienda de Yael. La esposa de Eber, Yael, lo recibe. La da leche Ypsilon. Cuando él se duerme profundamente, le clava una estaca de la tienda en la sien. Un final brutal para un tirano brutal. Después de esta victoria, Débora y Barak cantan un hermoso cántico de alabanza, y la tierra tuvo paz por 40 años. ¿Crees que aprendieron la lección? Para nada. El ciclo continúa. Esta vez, los madianitas los oprimen tan severamente que los israelitas tienen que esconderse en cuevas. Durante 7 años, los madianitas y los amalecitas venían como langostas y destruían todas sus cosechas. En su desesperación, claman a Dios, y Dios llama a Gedeón. El ángel del Señor lo encuentra desgranando trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas, y lo llama varón esforzado y valiente. Gedeón, lleno de dudas, pide señal tras señal. Primero, que el fuego consuma su ofrenda. Luego, el famoso vellón de lana, una noche seco y el suelo mojado. Y la siguiente noche, el vellón mojado y el suelo seco. Dios, paciente, le concede todas sus peticiones. Con su fe fortalecida, Gedeón reúne un ejército de 32,000 hombres, pero Dios le dice que son demasiados. No quiere que Israel piense que se salvaron por su propia fuerza. Así que, primero, los miedosos se van, quedando 10,000 aún son demasiados. Dios le indica que los lleve al agua. Los que laman el agua como perros son los elegidos. ¿Cuántos quedaron? Solo 300 hombres. 300 hombres contra un ejército incontable. Gedeón divide a sus hombres en 3 grupos. Les da trompetaus, cántaros vacíos y antorchas. En medio de la noche rodean el campamento madianita, tocan las trompetas, rompen los cántaros y gritan por la espada de Jehová y de Gedeón. En la confusión y la oscuridad, los madianitas se atacan entre sí y huyen despavoridos. Una victoria increíble que demuestra que el poder viene de Dios, no de los números. Pero la historia de Gedeón tiene un final agridulce. A pesar de su gran fe inicial, después de la victoria con Mechi, un gran viejo hace un efodi de oro con el botín de guerra
y todo Israel se prostituye tras él, convirtiéndose en un tropiezo para Gedeón y su familia. Tras la muerte de Gedeón, surge uno de los personajes más oscuros en Abimelech, su hijo con una concubina. Abimelech, ambicioso y cruel, asesina a sus 70 hermanos sobre una misma piedra para convertirse en rey de Sicom. Solo escapa Jotam, el hermano menor, quien pronuncia una profecía en forma de fábula sobre los árboles que eligen un rey, advirtiendo sobre la traición de Abimelech. Y la profecía se cumple. Después de 3 años de un reinado tiránico, Sicom se rebela contra Helén, la Batalau, mientras ataca una torre. Una mujer le arroja una piedra de molino desde lo alto y le rompe el cráneo. Para no morir a manos de una mujer, le pide a su escudero que lo mate con su espada. Un final ignominioso para un tirano. Después de Abimelech, tenemos 2 jueces menores, Antola y Jair. Sirvieron a Israel y trajeron un periodo de relativa calma. Pero como era de esperar, los israelitas volvieron a las andadas, adorando a una multitud de dioses falsos. Esta vez, la opresión vino de 2 frentes, los filisteos y los amonitas. Y Dios, en su enojo, inicialmente se niega a salvarlos. Id y clamad a los dioses que habéis elegido, les dice. Pero el pueblo se arrepiente genuinamente. Quita a los dioses ajenos y Dios se conmueve por su aflicción. Es aquí donde aparece Jeftiai, era hijo de una prostituta, expulsado por sus propios hermanos. Pero cuando los amonitas atacan, los ancianos de Galat, desesperados, van a buscarlo para que sea su líder. Jefté era un guerrero formidable. Antes de la batalla, hace un voto precipitado y trágico a Dios. Ansí le da la victoria, ofrecerá en holocausto a quien quiera que salga primero de su casa a recibirlo. Dios le da la victoria, pero al regresar, la primera en salir a recibirlo con panderos y danzas es su única hija. Es uno de los pasajes más desgarradores de la Biblia. Jefté, con el corazón roto, cumple su voto. Y luego llegamos a Sansón, el juez más famoso y probablemente el más contradictorio de todos. Su nacimiento fue anunciado por un ángel a sus padres, quienes eran estériles. Sería un nazareo desde el vientre. Apartado para Dios, no debía beber vino ni cortarse el cabello, y el Espíritu de Dios vendría sobre él con una fuerza sobrenatural. Sansón estaba destinado a comenzar a liberar a Israel de los filisteos. Sus hazañas son legendarias. Mató a un león con sus propias manos, derrotó a 30 filisteos por una adivinanza, y a 1000 de ellos con la quijada de un burro. Pero Sansón tenía una debilidad fatal a las mujeres filisteas. Primero su esposa de Timnat, que lo traiciona. Luego la famosa Dalila, quien, sobornada por los príncipes filisteos, le sonsaca el secreto de su fuerza. Después de 3 intentos fallidos, Sansón finalmente cede y le revela que su fuerza reside en su cabello, el símbolo de su voto nazareo. Mientras duerme, le cortan el cabello su fuerzao. Si va, los filisteos lo capturan, le sacan los ojos y lo obligan a moler en la prisión. Una caída trágica para un hombre con un potencial tan grande, pero la historia no termina ahí. En su último acto, mientras los filisteos celebran en el templo de su dios Dagón, Sansón, cuyo cabello había comenzado a crecer, pide ser colocado entre las 2 columnas principales. Ora a Dios por una última vez pidiendo fuerza y, con un empuje final, derriba el templo, matando a más filisteos en su muerte que en toda su vida. El libro de Jueces concluye con 2 apéndices terribles que muestran cuán bajo había caído moral y espiritualmente la nación. La historia de Micaías y el ídolo robado, y la espantosa historia de la concubina del levita, que conduce a una guerra civil brutal contra la tribu de Benjamín. Estos capítulos son un recordatorio sombrío de lo que sucede cuando no hay un liderazgo justo. El libro termina con una frase que lo resume todo. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de Jueces es una advertencia poderosa. Nos muestra el peligro de olvidar a Dios, la naturaleza destructiva del pecado y la increíble gracia y paciencia de un Dios que sigue levantando libertadores para su pueblo rebelde. Es un espejo de nuestra propia tendencia a tropezar y caer, pero también un faro de esperanza que apunta a la necesidad de un verdadero rey, un Salvador perfecto que no nos fallará como los jueces de antaño. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través del libro de Jueces. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte
y activar la campanita para no perderte nuestro próximo análisis bíblico. Nos vemos en el próximo video.